Páscoa todavía está en la puerta. Bien. Doctor, no se puede hacer nada. Doctor, un ratito. Dime. Pode escrever Pizarra los tres fármacos anticoagulantes. Los vamos a ver hoy día. Ah, ya. Mas nem começou. Lunes a la noche. Vamos a ver electrocardiogramas varios hoy día. Primero, este es cortito, el tema de la línea es cortito. Vamos a ver el electro y vamos a revisar casos clínicos de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, porque hay muchas dudas de cómo va a ser el examen práctico. ¿Quién ya dio? Ah, fácil, ¿no ves? Vindo olhando, não tô passando. Y fue voluntario, ¿eh? Ya, bueno, de forma general, arritmia es cualquier ritmo que no está dentro de los valores normales del corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra vara? ¿Cuál es el valor normal? ¿Dónde nace el estímulo? No, do sinusal. Entonces, un ritmo cardíaco normal es sinusal, ¿ya? Y eso en práctica, cada que vemos un electro, tenemos que revisar y cada que ustedes vean un electrocardiograma tienen que buscar cuáles son los criterios de ritmo sinusal, ¿ya? Entonces ustedes lo saben. Primer criterio, bien. ¿Qué es la onda P? Bien. Si te ponen contracción en el examen está mal. Despolarización. El electro no me ve ni contracción ni relajación, me ve despolarización y repolarización, me ve la parte eléctrica, ¿ya? Ahora, esta onda P tiene que estar presente en todas las derivaciones. Ahora, la estructura anatómica de los pacientes es muy variable. A veces vemos las 12 derivaciones y hay alguna derivación que no se ve, no se logra visualizar la onda P. No vemos esa típica onda positiva o negativa donde tiene que ser, pero no por eso deja de ser sinusal. Si en la mayoría de las derivaciones yo veo onda P y solamente en alguna no está, eso sigue siendo normal, no es que esté mal el paciente, ¿ya? Si no hay onda P, no tiene que haber onda P en ninguna derivación, ¿ya? Si la onda P está presente en 8 de las 12 derivaciones, eso es sinusal. ¿Me entienden? Sí. Porque a veces me dice el productor, aquí no hay onda P en D3 a BF, pero en el resto hay. Entonces no es sinusal, no, sigue siendo sinusal, ¿ya? Porque a veces es muy gordito, el tórax muy amplio, se movió mientras estaba registrando, muchas cosas pasan. Pero tiene que estar presente o ausente en todas las derivaciones para que se cumpla la regla, ¿ya? Características, ¿dónde es positiva? D2, D3, a ver. Está bien, D3, pero más es D1, D2, a ver. ¿Dónde es negativa? A ver. Ahora, tiene que haber una concordancia entre onda P y QRS. O sea, cada onda P con su QRS. ¿No es cierto? ¿Ya? Frecuencia. Para ser sinusal en reposo en condiciones normales, la frecuencia tiene que ser de 60. ¿Ya? Y tiene que tener un intervalo Pere constante. ¿Cuánto es el intervalo Pere? 0.12 a 0.20 segundos. Bien. Eso de forma general y lo más... Ahora, obviamente tiene voltaje, tiene tiempo, no les voy a pedir eso, pero por lo menos criterio de ritmo sinusal en cada examen va. Primer, segundo, final, porque quiero que eso lo recuerden siempre. ¿Ya? Segunda instancia, en el otro semestre. Entonces, el estímulo nace en el
nodo. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque se forma un vector y este vector se grafica en el electrocardiograma como la onda P con todas estas características, ¿ya? Es ese vector que yo me lo imagino en la cabeza que hace que se produzca todo esto. Este estímulo atraviesa el nodo AB y va a despolarizar los ventrículos. Cuando esto se altera, se producen las arritmias, ¿de acuerdo? ¿Qué les va a decir el paciente cuando viene a consulta? Manifestaciones hay variadas, desde los asintomáticos hasta los que les pueden decir tengo palpitaciones. Generalmente no les van a decir, doctor, tengo palpitaciones. A veces terminología médica el paciente no lo sabe y no se lo dice. Aunque con internet eso está disminuyendo, ¿no? Porque entran a internet y ya te dan la historia clínica de su enfermedad. Pero te dice, me golpea el pecho, me aprieta, siento que se acelera, yo me echo y veo mi latido aquí rápido, a veces lo ven en el huequito supraesternal. El paciente empieza a tener, nota que hay algo cambiado en su latido cardíaco normal. Otros tienen disnea. Súbitamente empieza con falta de aire, caminan y se cansan, están vistiéndose y se cansan, sudoración fría, dolor de pecho y los casos más graves pueden tener síncope, ¿no? Este síncope tiene que tener características de una pérdida transitoria de conciencia, porque muchos te van a decir, doctora, yo me desmayé en mi casa. Y cuénteme qué pasó. El paciente se acuerda todo lo que pasó. Entonces no fue un desmayo, porque un síncope, el síncope es un cortocircuito, es una pérdida transitoria de la conciencia. El paciente no se acuerda nada, porque estaba hablando y no recuerda y despertó en el hospital. Entonces hay que tener muy en cuenta si es una disminución de la fuerza muscular que le hizo desequilibrarse y caerse, o un mareo importante, que esos son los presíncopes. ¿Ya? Diferenciar bien esto de un síncope es importante. ¿Por qué? Porque un síncope siempre es emergencia. Siempre hay que buscar por qué ocurre. ¿Ya? En los casos más avanzados, ¿ya? Los trastornos crónicos nos puede dar a insuficiencia cardíaca, y en el tema de taquicardia ventricular, que son las más graves, puede haber incluso parada respiratoria. ¿Ya? ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas? Hay ciertas preguntas que nosotros podemos hacer porque hay arritmias lentas, que son las bradiarritmias, y hay arritmias rápidas, que son las taquiarritmias. Entonces, ¿los latidos son lentos o son rápidos? ¿Ya? ¿Es regular o irregular? ¿Es un episodio corto o un episodio prolongado? ¿Tuvo mareo, debilidad de las piernas o ya más grave, un síncope? Hay que interrogar bien al paciente para ver si tuvo un síncope. ¿Empezó de forma brusca, pausado, ha sido paulatino, se relaciona al esfuerzo físico, ocurrió en reposo? Todo eso nos va a ayudar. Por ejemplo, en el paciente con un infarto agudo de miocardio, ¿por qué fallece? ¿Por el infarto o por las complicaciones? ¿Y cuáles son las complicaciones? Tromboembolías. Frecuencia cardíaca elevada, sí. Hacen fibrilación ventricular. Los pacientes infartados hacen TB, fibrilación ventricular, y hacen paro. Por eso fallece. Por eso un paciente que es un IAM sí o sí tiene que estar monitorizado. ¿Por qué? Porque una célula que muere es una célula que libera grandes cantidades de potasio. ¿Recuerdan? En el balance, el sodio es extracelular, el potasio es intracelular. Y si hay una zona donde hay varias células que mueren, hay alta cantidad de potasio. ¿Con qué yo les doy siempre un mal ejemplo, pero o sea, ¿con qué hacen dormir a los perritos? Dormir con inyecciones de potasio, porque les producen fibrilación ventricular y paro. Entonces, eso recuérdenlo siempre en un paciente con infarto. Un paciente con infarto hace grandes cantidades de salida de potasio, fibrilación ventricular y así. ¿Ya? El modo de finalización. Alguna vez les va a llegar pacientes que dicen, me viene mi arritmia, yo toso y corto. ¿Qué hace uno al toser? Hace efecto vagal, estimula el parasimpático, y al estimular el parasimpático bloquea el nodo AB y la arritmia se corta, si son supraventriculares. El paciente así lo descubre, empieza a toser y se le corta, ya se acuerda que tosió y se cortó. Él mismo se hace tratamiento. Muchas veces, flúter auricular en emergencia, se hacen maniobras vagales.
Jeringa con presión negativa se le hace soplar fuerte, así a efecto negativo, estimulando el vago, estimulando el vago, y ¡pam! Eleva las piernas, mayor efecto parasimpático y se corta en el nodo AB. Y el flúter se corta, sin necesidad de medicación. Hace una pausa transitoria en el nodo AB y se corta la vena. Pero una maniobra de Balsamo, Esa es la maniobra de Balsamo modificada. ¿Ya? Bien. Técnicas diagnósticas de imagen. Electrocardiograma, lo más básico, lo más fácil de realizar y rápido. Holter, que es este equipo que se coloca en el tórax del paciente y registra 24 horas todo lo que pasa en el corazón. Y por último, los estudios electrofisiológicos invasivos. ¿La podemos apagar la otra luz? Porque después vamos a ver electros y no se ve muy bien. Entonces, las arritmias cardíacas tienen distintos mecanismos. Trastornos del automatismo, se refiere a trastornos del nodo sinusal y del nodo AB. Actividades encadenadas, como por ejemplo las ventriculares supraventriculares, ventriculares, taquicardia, fibrilación, que son áreas de múltiples focos adrenogénicos. Y las reentradas. La reentrada típica es el flúter auricular. Hoy vamos a ver distintos tipos de arritmias. En una electrofisiología cardíaca normal, esta imagen de qué es? Nodo sinusal, nodo AB, GIS, mezcla ventricular. Estas son las células de respuesta lenta y estas son las células de respuesta rápida. Esto también es importante, muy importante por el tratamiento, por el uso de los antiarrítmicos. Las células de respuesta lenta son las células auriculares, no, sinusales y del nodo AB. Ya se olvidaron, ya esto es fisiología. En su primer parcial entró. Y estas son las células de respuesta rápida, auriculares, ventriculares, His-Purkinje. La despolarización, esta tiene solo fase 0 y fase 3. La fase 0, ¿qué ion? Entra cálcio. Y la fase 0 de esta. Despolarización. Ya. Y si yo le doy a este verapamilo, ¿qué es el verapamilo? Bloqueante de los canales de calcio. Entonces, en taquicardias del nodo AB, utilizo verapamilo lipiaceno. Taquicardias auriculares y ventriculares, puedo utilizar propafenol. Por eso es importante conocer esto. ¿Ya? El ritmo sinusal normal, ya lo vimos. Acciones vegetativas. Ahora, nomenclaturas de las arritmias. Hay, según el lugar de origen, tomamos el punto de corte el nodo AB. ¿Ya? Por encima del nodo AB se llaman supraventriculares y por debajo ventriculares. Según la frecuencia del electro, taquiarritmias, bradiarritmias o trastornos aislados del ritmo, como por ejemplo las extrasístoles. Según la anchura del QRS estrecho y QRS ancho. Lo vamos a ver con ejemplos. ¿Ya? Esta norma se distorsiona cuando el paciente tiene de base un bloqueo completo, porque el bloqueo completo pueden ser supraventriculares y tener un QRS ancho. ¿Ya? Por eso, QRS estrechos siempre van a ser supraventriculares, pero de QRS ancho pueden ser ventriculares o supraventriculares. Ahorita les voy a explicar con imagen. Según la forma de presentarse, vimos paroxística, no paroxística, incesante, esporádica, son más que todo cuando ustedes hacen diagnóstico. ¿Ya? Pronóstico benigno, las extrasístoles auriculares, supraventriculares, la mayoría malignos son las taquicardias ventriculares o ventriculares, porque siempre traducen un problema patológico en BI o BD. Taquicardias ventriculares. En eco vimos un paciente. ¿Quiénes tuvieron el paciente que hizo paro? ¿Ustedes? ¿Se acuerdan que luego volvió y hacía taquicardia ventricular? ¿Ustedes? Vino un paciente para ecocardiograma, tenía un derrame pleural importante del lado izquierdo, creo que más del 50%. Entonces, al momento que lo poníamos en decúbito lateral izquierdo para hacer el ecocardiograma, ya empeoraba mucho más la hipoxemia, empeoraba mucho más la desaturación. Y el paciente empezó a bajar. Normalmente estaba con 86 y bajó hasta 66 de saturación de oxígeno. Ella obnubilado, no respondía, se lo tuvieron que llevar. Tuvimos que hacer el estudio en decúbito pronos y chao, no lo pude poner
mucho al lateral izquierdo porque apenas lo poníamos, la saturaba y empezaban las arritmias. Porque la desaturación me producía taquicardia ventricular. Por la isquemia miocárdica. ¿Ya? Entonces, la desaturación me produce isquemia miocárdica. Miocardio que empieza a sufrir por isquemia empieza a generar arritmias, se despolariza. ¿Ya? Y de eso puede ser sostenida o no sostenida. Por ejemplo, no les voy a pedir que describan así el electro, pero lo correcto es hacer así, ¿no? Esta es una taquicardia ventricular sostenida, porque no para, más de 30 latidos sostenida, monomorfa y recurrente que causa inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Antiarrítmicos. Denme un minuto, por favor. Perdón, pero tengo paciente. Más de 30 es sostenido. 2 minutos, no lo escucho. Ya. Esta clasificación es un poco antigua, es la clasificación de Baba-Williams, se sigue utilizando hasta ahora. ¿Ya? Nos va a dividir los antiarrítmicos en 4 clases. ¿Ya? Hace la clasificación según su mecanismo de acción. En la diapositiva que vimos, la despolarización es por esto. En el mecanismo de acción nosotros vemos la diferencia y medicamos con justificativo. Yo sé que es fácil agarrar y dejar la amiodarona a todos, porque así como hay antibióticos de amplio espectro que van a gram positivo, gram negativo, cómodo y todo, la amiodarona es un antiarrítmico de amplio espectro. ¿Por qué? Prolonga la duración del potencial de acción, disminuye el periodo refractario, bloquea los canales de potasio, me disminuye la descarga, o sea, puedo utilizarla para todo. Pero si quiero hacerlo finito, voy a ver el mecanismo de acción de cada uno de estos fármacos y ver la arritmia, cómo se está produciendo. En la clase 1 están los bloqueantes de los canales de sodio. Entonces, si son bloqueantes de los canales de sodio, ¿qué tipo de arritmia me sería útil? Aquellas arritmias producidas en células que utilizan el sodio para despolarizarse. La fase 0 es responsable de sodio, ¿no? Despolarización por la entrada de sodio. ¿Cuáles son estas células? Auriculares, ventriculares y bien. Entonces, propainamida, lidocaína, propafenona puedo utilizar en extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, ¿ya? Generalmente, o taquicardias supraventriculares, ¿ya? Clase 2, bloqueante de los receptores beta-adrenérgicos. Aquí están todos los beta-bloqueantes: carvedilol, propanolol. ¿Estos qué van a hacer? Disminuir la descarga del nodo sinusal del nodo AV. Entonces lo puedo utilizar para control de ritmo, por ejemplo, o coadyuvar en control de frecuencia. Clase 3, ya la vimos, es la amiodarona, y la clase 4 son los bloqueantes de los canales de calcio. ¿En qué células les podríamos utilizar? Exacto, nodo sinusal y nodo AV. Verapamilo y dietiazem. Ahora, los bloqueantes de los canales de calcio tenemos dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Verapamilo dietiazem es para arritmias, nifedipino amlodipino es para hipertensión. ¿Ya? Esas son las diferencias de los dos tipos de bloqueantes de los canales de calcio. Vamos con las bradiarritmias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, 10, ¿no? Doctora, dijo que había un medicamento que de acuerdo a la fracción de eyección no podía... Ah, bien, es la propafenona. ¿Dónde está? Propafenona. La propafenona nunca, bueno, ninguno de los de clase 1 se utilizan con fracción de eyección deprimida, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tengo fracción de eyección deprimida de ventrículo izquierdo o derecho, principalmente izquierdo porque es la bomba, al bloquear los canales de sodio estoy disminuyendo la despolarización de todo ese grupo celular. Entonces voy a empeorar su falla de bomba, ¿me entienden? Controlo la arritmia, pero me llevo el ventrículo izquierdo en el camino. Por eso nunca clase 1 con fracción de eyección reducida. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para que pasemos a bradiarritmias? Bradiarritmias, como su nombre lo dice, son aquellas arritmias cardíacas lentas. ¿Ya? Vamos a ver de forma muy general lo que es bradicardia sinusal, bloqueos sinauriculares no lo vamos a ver.
taquicardia auricular y síndrome de bradicardia tampoco, pero esto quiero que aprendamos muy bien, ¿ya? Porque de esto llega mucho a emergencia y eso lo van a ver ustedes, que son los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, síntomas de las bradiarritmias, cualquier síntoma de bajo débito cardíaco. No sé si tengo un gráfico más adelante. En la bradicardia sinusal persistente, ¿qué les dice el nombre? Bradicardia sinusal. El nodo sinusal no está descargando adecuadamente. ¿Cuánto es la frecuencia de descarga del nodo sinusal? 60-100. Entonces, una bradicardia sinusal sería un electro normal, tal cual, pero con una frecuencia cardíaca de 48. Listo. Eso es una bradicardia sinusal, ¿ya? Pausa o parada sinusal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El nodo sinusal descargó, despolarizó, se produjo todo el famoso QRS y luego se paró y no descargó más. Entonces tenemos línea, línea, línea y no hay latido. La frecuencia puede bajar, tanto aurículas como ventrículos pueden sentir que no hay latido y pueden mandar una extrasístole de salvataje. Y nosotros podemos ver en el electro, tal vez una extrasístole. Eso de salvataje, ¿ya? Entonces estas son las pausas o paradas sinusales. Esto ya traduce enfermedad en el nodo sinusal. El nodo sinusal, ¿se acuerdan qué es, no? Es un acúmulo de células, ¿no? Las células P. Estas células tienen su capacidad de despolarización diastólica automática. Ellas no necesitan de ningún estímulo para despolarizarse, se despolarizan solas a una frecuencia y una cadencia rítmica, 60-100. En algún momento estas células dejan de trabajar o las células transicionales no conducen el estímulo. Puede haber enfermedad de las células transicionales o de las mismas células P, ¿ya? Por ejemplo, en el bloqueo de salida sinoauricular, el problema está en las células transicionales. El nodo sinusal está descargando, pero las células transicionales no lo dejan pasar. Esto no lo veo en electro, se lo ve en electrofisiología. En electro yo no voy a poder diagnosticar un bloqueo sinoauricular. Incompetencia cronotrópica. El paciente está sentado con 60. Yo lo subo a una caminadora como la de gimnasio y lo hago trotar. Trotando a su máximo esfuerzo llega a 90. ¿Es normal o no? No, debería estar más de 100, 120, 130, 140. Eso se llama incompetencia cronotrópica. El nodo sinusal no se está adaptando a la actividad física. Puede ser por enfermedad del sistema nervioso o por enfermedad del nodo sinusal. Puede ser que el sistema nervioso no esté sensando bien este aumento de actividad física o que no esté mandando correctamente las señales. ¿Cuándo vemos esta incompetencia cronotrópica? Todo esto se ve en Chagas, ¿ya? Pero aparte, la incompetencia cronotrópica la veo en diabéticos, porque ellos tienen una enfermedad de todo el sistema nervioso. La neuropatía diabética que afecta todo el sistema nervioso, no solamente es pie diabético, es neuropatía de las peores enfermedades. Fibrilación auricular ya lo vimos y el síndrome bradicardia taquicardia. En este es el paciente que estaba muy lento y se altera, hay muchos estímulos que llegan al cerebro, el cerebro descarga demasiado y empieza taquicardia. Un momento de bradicardia seguido de un momento de taquicardia, sin ningún estímulo, el paciente estaba sentado. ¿Se entiende? Eso también es enfermedad del nodo sinusal, ¿ya? Los síntomas pueden ser variados: disnea, cansancio, presíncope, síncope, incapacidad, deterioro